Hola amigos de YouTube. Bueno, acá estoy en el campo, polígono a 180. Estamos con el Maverick en función sniper, probando las Bowtail de, 33 grains, calibre 22, 180 metros. Bueno, ahora vamos a ir a mirar un grupo ya. Pero bueno, básicamente vamos a aprovechar la caminata hasta el grupo, hasta el blanco, 180 metros, para hablar del último paso que di. Siempre falta uno más, por supuesto. Pero bueno, el último paso que di con el tuneo del rifle, que empecé con el 635 y ahora lo llevé al 22. Y es algo que viene dando vuelta en la cabeza hace rato, desde que arrancamos a tirar con Slug ya hace varios años, que es el tema del choque de los liners, el choque de los caños en general, que bueno, como saben, algunos caños tienen más choque que otros. Cuando se empezaron a poner de moda los slugs, algunos fabricantes empezaron a decir que se cayó una piña, empezaron a decir que bueno, que sacaban caños con choques más suaves, etcétera. Y bueno, los choques puntualmente de los Liner FX siempre fueron bastante agresivos, en algunos casos demasiado agresivos, trafilaban demasiado las puntas. Esto generaba que se emplome mucho la punta del caño, ahí donde está el choque, y perder precisión. Así que bueno, en un momento ya hemos hablado de cortar el inicio del liner, que también es bastante beneficioso cuando uno tira puntas cortitas que no alcanzan a morder estría, y cómo eso genera inconsistencias y nos aleja de la máxima precisión. Y bueno, el tema del choque, obviamente, si es demasiado pronunciado, demasiado cerrado, si bien por ahí logramos buena precisión, el problema que presenta es que emploma tanto que en no muchos tiros, según cuán grave sea el caso, empezamos a perder precisión. Hay que sacar el liner, desemplomarlo, volverlo a armar, dejar unos tiros que se acomode de vuelta, y bueno, y así vamos y venimos con los liners. En algunos por ahí no era tan necesario, buscando precisión normal de cacería, por decirlo de alguna manera, o sin tantos requisitos. Por ahí no hace falta, no es notorio. Pero bueno, a mí que me gusta sacarle el máximo provecho, y por eso estoy con el tema de las Bowtail y tirando pesado y subir el coeficiente balístico, etcétera. Bueno, finalmente, digamos, decidí optar por arriesgarme a sacrificar un liner y sacarle el choque. Se lo saqué dentro de los métodos que tengo yo, que no tengo torno, no tengo acceso fácil a alguien que me dé una mano como para hacer eso. Así que usé un método poco convencional, digamos, como para que más de uno se agarre la cabeza y diga, no, es un hijo de puta, pip, lo que hizo, qué sé yo. Pero bueno, nada, perdido por perdido, dije, arranco con este método, si no funciona lo corto, efectivamente. Los liners viejos más o menos tenían algo de 4 centímetros, 3 centímetros y medio de choque, y los liners nuevos que vienen ya para slug, no los heavy sino para slug, ya vienen con un choque más o menos de 20 milímetros, o sea, lo han achicado. Pero sigue siendo algo cerrado, que obviamente el problema es que uno puede decir, bueno, está bien, si el choque es muy apretado, entonces bajarle el trafil al proyectil para que se frene menos, para que tenga menos impacto contra el choque. Pero ¿cuál es el problema? Que el resto del liner no, el resto del liner está bien. Entonces, si bajamos mucho el trafil, el proyectil va bailando en el resto del liner, no toma bien la estría y recién se aprieta, digamos, cuando llega el choque. Entonces tampoco es la solución por ahí bajar el trafil. También depende de cuánto acceso a trafil tengamos. Capaz que si tuviéramos, por ejemplo, en 635, la variedad que hay en 5,5, que tenemos 5,49, 50, 51, 52, 53, podríamos buscar un poquito más fino y encontrar ahí un punto donde ande mejor sin tener que tocar el liner.
Pero bueno, como ustedes saben, yo me fabrico mis puntas, tengo solamente dos medidas, una para 6 y 35 y otra para 5,5, que son las que entendí que mejor le iban al rifle, que es 5,52 y 6,35. Y bueno, nada, de todas las pruebas que hice, una fue pulir bien el liner, pulirlo, ahí va saliendo aerolíneas, a ver si lo vamos a pasar. Bueno, pasó el avión, esto es en vivo, como ven, sin cortes. Bueno, nada, como les decía, en definitiva, estando atado a lo que yo tengo, a lo que yo produzco, y sin ganas de gastar plata en 5 DAI distintos, trafilar, que es mucho más laburo, qué sé yo, dije, bueno, vamos con esto. Cada liner tiene su particularidad dentro de la misma marca, obviamente, y bueno, esto también por ahí obviamente aplica a otras marcas, otros tipos de caños. Cada uno tendrá su forma de funcionar, pero los principios son los mismos. Si más o menos apretado, etcétera. Y cada liner es distinto a su vez. De los liners que tengo yo, que tengo heavy, slug, común, cada uno se comporta distinto, y cuando uno habla con la gente, cada uno que prueba de pasar un slug por un liner obtiene sensaciones distintas. Con sensaciones me refiero que por ahí uno arranca, obviamente al principio hay que clavar la estría en el proyectil y eso significa una resistencia. Y una vez que ya se tomó la forma de la estría, el slug empieza a pasar bien por el resto del caño hasta que llega el choque y ahí se frena. Según el liner, yo tengo uno, por ejemplo, que estoy usando ahora en el 635 en el Pantera, va suave hasta la mitad del liner, o sea, una vez que vences la resistencia de morder, de tomar estría, va suave, sin mayores dificultades, va suave hasta la mitad del liner, y de la mitad del liner hasta el choque se pone un poquito más duro. No extremadamente duro, pero se pone un poquito más duro. O sea, claramente habla de que no tiene una consistencia el liner en todo su largo, de cómo digamos, el proyectil va pasando por ahí. De repente el de 22 que estoy usando ahora, que es nuevo también, no es un slug liner, que son los más nuevos, pero es un heavy liner, 1.16. En el 22, por ejemplo, me pasa un poco más apretada hasta la mitad, después se suelta, más o menos unos 15 centímetros, es de 700, unos 15 centímetros, 20 se suelta, y los últimos 10-15 centímetros se aprieta de vuelta hasta que llega el choque y ahí se aprieta del todo. ¿Qué voy con esto? Que cada liner va a tener su huella, su característica de cómo fue producido, no son todos iguales, ni el comienzo de estría, ni cómo están apretados, ni nada. Y después, más allá de todo eso, también hay rugosidades o cosas que está bueno para buscar más precisión, pegarles una pulidita con alguna pasta de pulir, alguna, según el grado que le queramos dar, con alguna virulana, con alguna estopa, con algo, pero bueno, pegarle una pulidita, dejarlo espejo, limpiarlo bien, eso ayuda mucho al pasaje suave del proyectil dentro del liner, y bueno, se traduce en más precisión. Entonces, de las pruebas que estuve haciendo, básicamente el resultado fue ese, que después de una buena pulida y una buena limpieza del caño, los grupos se cerraron muy bien, o sea, realmente la precisión a casi 180 metros, muy buena, muy satisfecho. Pero claro, duró poco, no sé, por decir 200, 300 tiros, y empezó a dispersarse de vuelta. Y cuando se empezó a dispersar, desarmo, veo, otra vez estaba juntando plomo. Hemos tenido casos donde comparten ahí conocidos en los grupos o por privado, donde algunos vienen muy apretados y emploman una barbaridad, y cuando emploman directamente pasan a ser una escopeta. Entonces, bueno, empezamos a jugar con todo esto y bueno, obviamente si uno lo limpia mejora, pero bueno, es una solución como que uno se da cuenta que hay algo que no está bien ahí, que no puede ser que trasfile tanto el proyectil, digamos. Una cosa es un choque como para decir, bueno, terminamos de acomodar ese último pedacito del proyectil, como para que salga lo más parejito posible, pero tampoco irse al extremo. Obviamente todo esto tiene una razón de ser para los fabricantes, que como no hay una uniformidad
estandarizada de cómo son los proyectiles y algunos tiran con balines, otros tiran, o postones como quieran decirle, otros tiran con slacks, otros tiran con más pesado, con más liviano, con punta hueca, con lo que sea. Hay tanta variedad que también es muy difícil, no está estandarizado y es difícil como fabricante decir, bueno, saquemos esto y listo. Hay gente, obviamente, hay fabricantes que lo hacen y en esos casos donde por ahí el rifle es como más suave el choque o más uniforme por ahí el recorrido de la estría a lo largo del caño o directamente sin choque, ahí el tema que nos encontramos es que bueno, como que hay que ir sí o sí a buscarle el trafil que le va justo, el que le ande mejor para tener la mejor performance y que a su vez el trafil ese, bastante comprobado entre varios que charlamos de este tema que nos volvemos locos, es que también cambia el comportamiento del rifle con un mismo trafil tirando con slugs. Si la slug es más corta, o sea, más liviana o más pesada, si es bowtail o no, o sea, cuánta banda de rodamiento, cuánta banda de fricción tiene sobre el caño. Un proyectil liviano con poca banda de fricción termina siendo más permisivo de las diferencias que podamos tener ahí con, con el choque, con el liner. Mientras que si tiramos con proyectiles más pesados, con mayor superficie de apoyo, de contacto, se ponen más mañosos si se quiere y se perjudican más cuando el liner en sí o el caño o el choque son demasiado apretados para ese tamaño, digamos. Entonces, bueno, básicamente es como que hay que analizar caso a caso cada rifle, cada proyectil y el uso que uno le da, obviamente, porque por ahí si uno anda cambiando todo el tiempo porque no consigue la misma marca o porque le gusta probar o porque lo usa para distintas cosas el mismo rifle, bueno, es más difícil dejar un caño o un liner bien hermanado con el proyectil porque estamos cambiando el proyectil todo el tiempo. Pero bueno, en mi caso, que es tratar de lograr acá la máxima precisión, tirando acá en el campo a 180, obviamente después si voy a cazar aprovecho de eso. Bueno, viendo eso dije, bueno, listo, esto hasta acá llegué, vamos a dar el paso, vamos a probar y bueno, básicamente lo que hice fue pegarle más que una pulida, una desbastada al choque para no cortarlo. El próximo paso es cortarlo, pero bueno, para eso necesito un torno y no tengo acá a mano, donde vivo no me dan bola. Es complicado conseguir que me hagan el laburo. Entonces lo que hice fue como desgastar el choque para que siga existiendo, pero que sea mucho más suave, que apenas se note cuando uno pasa la punta con una baqueta. Y bueno, los resultados la verdad que muy buenos, muy favorables para los dos calibres, para el 6.35 y para el 22. El 22, que si bien es un proyectil más livianito y tiene menos superficie de contacto con estría por el solo hecho de ser más chico el calibre, estaba mucho más apretado que el 6.35, o sea, había que hacer mucha fuerza para que pase. Y bueno, esto después trae estos problemas que le decía del emplome. Así que bueno, pulida barra desbastada mediante... prácticamente que eliminé los choques con un efecto medio raro que por ahí, insisto, es algo para hacer cuando uno está buscando la máxima precisión y estar dispuesto por ahí a hacer alguna cagada y que haya que, no sé si tirar el liner a la basura porque de última se corta, queda más corto y si anda bien sin choque, bueno, buenísimo. Es el paso que falta, es ese, cortarlo por completo y dejarlo sin choque, pero bueno, de momento este primer paso, este primer acercamiento al tema de lidiar con los choques fue tratar de reducirlo lo más posible. Obviamente en la reducción desaparecieron las estrías, porque la estría es tan finita que cuando uno lo pule desapareció la estría, entonces en la última parte no tiene estría. Yo dije esto no va a andar, no le voy a pegar a una vaca dentro de un baño, pero no, el rifle anda como nunca. No estoy diciendo, insisto, que vayan y que lo hagan, estudienlo, véanlo, charlenlo con algún mecánico armero, por ahí que si lo quieren hacer lo hagan de la mejor manera posible, con lo mejor que tengan a su alcance. Yo lo mejor que tenía a mi alcance es hacerlo yo como pude con las herramientas que tenía. Tuve que acomodar un poquito la corona y qué sé yo, pero bueno, con un trabajo digamos bastante
precario y lejos de estar de lo mejor. Los resultados, la verdad que súper buenos. La consistencia del rifle cambió totalmente. Ya llevo tirado un montón de tiros con el liner así trabajado, digamos, con el choque trabajado y no emplomó más. Y la consistencia y cómo se cerraron los grupos, la verdad que no. Prácticamente casi la reducción del tamaño del radio medio de los grupos, prácticamente a la mitad. Un poco menos de la mitad, pero es un montón. Y sobre todo esto, que el rifle gana esa consistencia. Está mucho más suave, patea menos el rifle, porque en definitiva cuando el proyectil va viajando por el caño, que ya venció ese primer golpe, digamos, que vence el tema de la toma de estría, después el proyectil es como que viaja sin resistencia por el liner o por el caño, pero cuando se encuentra con el choque es como un freno eso. O sea, de hecho una de las cosas que noté es una ganancia más o menos de 5 o 6 FPS por el hecho de haber reducido ese liner. Y en el 22 un poco más, en el 22 que era más marcado el choque, casi cerca a los 10 FPS la ganancia. Con lo cual, con esto a lo que voy es que queda claramente en evidencia lo apretado que está y que el problema no es solo que reduce esos 5, 10, 3, 8 FPS, lo que ustedes quieran o lo que dé, pero el problema es que esa reducción, ese choque, en definitiva genera una vibración más en el rifle, una interferencia, una perturbación que no es saludable para buscar la máxima precisión. Y se notó claramente, tanto en el 22 como en el 635, en el 635 sobre todo, pese a que bueno, o sea, uno tira más energía ahí. Y lo primero que noté en el primer tiro que hice, que ni siquiera sabía dónde iba a pegar, es que el rifle estaba más suave. Era como que, nada, lo sentís como que se levanta, cabecea menos el caño, todo, o sea, es un tema importante. Por eso ahora el próximo paso, si me animo, es darle un poquito más y directamente que no tenga choque. Pero bueno, le tengo fe entre comillas, eso hay que verlo también. Por esto que les decía, cuando el proyectil va pasando, que lo pasamos con una baqueta y va llegando al final, antes del choque uno como que va sintiendo en la mano cuando pasa la baqueta con qué fuerza va. Yo creo que si el proyectil cuando esté por llegar al choque uno siente que va muy livianito, yo no sé si me animaría a sacarlo, porque significa que va casi que bailando, digamos, entonces eso puede generar por ahí alguna inconsistencia. Ahora, si el proyectil cuando está por llegar ya al final del caño, al choque, uno ve que está firme, como es el caso de los dos rifles que tengo, de los dos liners estos que estoy usando, ahí lo cortaría más tranquilo porque tengo la certeza de que el proyectil está como bien apretado, bien ceñido al caño y que no va bailando, como en la primera parte, por ejemplo, del recorrido en el 635. Que ahí sí capaz que habría que pensar en un trafil más grande. Así que bueno, por ahí más adelante terminamos el trabajo y lo corto del todo. Por ahora quedó con una dimensión de más o menos 5 milímetros, o sea quedó muy chiquito la parte donde se frena al final el proyectil un poquito en el choque. El hecho de que no tenga estrías, indudablemente no debería ser lo ideal, porque si no los caños no tendrían estrías hasta el final del caño. Esto que digo obviamente suena a cosas de hereje, pero bueno, era hacer una prueba y estar dispuesto a sacrificar, no sé si todo el liner, como les decía, pero por lo menos el choque. Pero bueno, con los resultados me quedo tranquilo que digamos, le hizo mucho mejor. Capaz que sea mejor aún si lo corto y que termine con su estría como corresponde el caño. Estaría bueno. Pero bueno, con paciencia más adelante por ahí me agencio un tornero y lo hago. Así que bueno, ahora les muestro acá el grupito que hice recién con el 22, con el Maverick, con las puntas cola de bote de 33 grain, 960 FPS, 180 metros. Y bueno, con eso voy terminando este video, que es como, insisto que no es que salgan corriendo a cortar caños ni nada, sino como que una información más para tener en cuenta a la hora de querer sacarle la máxima precisión a los rifles.
Bueno, acá está el grupo que hice recién. Esto tengo a la sombra, a ver si le puedo dar sombra yo. Ahí está. Ahí está la sombra. Bueno, vamos a agarrar la clásica, donde quedó esta parte media desprolija. Acá está. La clásica tapita de coca. Bueno, estos son 180 metros. Ahí hay una tapita de coca. Y acá tenemos el grupo. Todo por acá. Nada, muy bueno. Esto el radio medio, bueno, después lo voy a medir. Pero ayer había hecho algo de 20 milímetros, 23 milímetros. Este por ahí está un poquito más abierto, pero bueno, vamos a ver. Pero lo importante, más allá de alguna cosa de radio medio, qué sé yo, es como, o sea, el cambio más importante que noté con el tema de acomodar el choque es la consistencia, como que el rifle es consistente, mucho más consistente todo el tiempo y es más fácil lograr esto. Antes por ahí te salía esto, pero costaba un montón. Ahora es como que es cotidiano. Así que bueno, con eso vamos terminando el videito. Les mando un saludo. Esta charla por el bosque. Volvemos ahora a la mesa de tiro. Y bueno, será hasta otro video. Los leo en los comentarios. Las críticas por el método usado, obviamente que ya me las han hecho todos, pero bueno, con los resultados me quedo tranquilo. Si andaba mal, también me quedaba tranquilo, que sé que había hecho una herejía. Pero bueno, ahí sí no queda otra que cortar el liner, cortar el choque y dejarlo como corresponde. Así que bueno, será hasta cualquier momento. Que tengan buenos tiros, buenas pesepeadas.